Hallelujah, 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 הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם. השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים, והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. En el tratado de Sanedrín del Talmud 97a y b, son 2 páginas, los rabinos están discutiendo acerca de los últimos tiempos, cómo es el mundo,
Y ahí hay un rabino que se llama Eliyahu, que transmite un pensamiento sumamente importante. Y dice, el mundo existirá durante 6 días y después viene la remisión. Va a haber 2000 años con desolación, 2000 años con Torah y 2000 años con Mashiach. Años con Mashiach. Pero por causa de nuestros pecados, aquellos días se nos han perdido. Así dice más o menos. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? 2000 años con desolación. Hay un rotulador quizás. 2000 años con Torah y 2000, y después viene la remisión, que es el 7º milenio de este Adán, el tiempo sabático. Y este rabino pensaba que el Mesías no había venido. Esos días, con otras palabras, los días del Mashiach, se nos han perdido. Tenemos que hacer una diferencia entre el reino mesiánico y la era mesiánica. A veces la gente se confunde entre una cosa y otra. No es lo mismo la era mesiánica o el tiempo mesiánico y el reino mesiánico. ¿Qué significa reino mesiánico? ¿Qué significa reino mesiánico? Es el tiempo cuando el Mesías va a reinar sobre el trono de su padre David en Jerusalén, aquí en la tierra, sobre Israel y todas las demás naciones. Sobre Israel y todas las demás naciones. Va a ser un reino mundial de paz durante 1000 años. Y ese es el reino mesiánico. Y ese es el reino mesiánico. No es lo mismo el reino mesiánico que la era mesiánica. Si separamos estas dos cosas, vamos a entender muchas cosas. Según lo que habían aprendido esos rabinos del Talmud, ellos entendían que iba a haber 2000 años con el Mesías, lo cual implicaría de era mesiánica, y después vendría el reino mesiánico. Pero quizás no todos tenían esto tan claro. Aquí hay un dibujo del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Los tamaños del tabernáculo, según Hebreos capítulo 9, versículo... Vamos a mirar ese texto. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. 9:6. Hebreos 9:6. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran. Se tradujo así en Reina Valera, no en la Biblia de las Américas que estoy siguiendo. No significa el primer tabernáculo como construcción entera, sino la habitación. Entendemos esto como el lugar santo. Al primer tabernáculo, es decir, en el lugar santo, para oficiar en el culto. Sabéis que los sacerdotes tenían acceso al lugar santo y estaban ahí oficiando varias veces al día.
varias veces al día. Por la mañana y por la tarde tenían que entrar ahí y encender incienso, arreglar las lámparas, encender las lámparas, etc. Ese fue un culto continuo, día tras día. Ese fue un culto continuo, día tras día, en lugar santo. Y sabéis que en el lugar santísimo no podían entrar más que una vez al año, y es solamente una persona, el sumo sacerdote. Y ese fue en el día de Yom Kippur. Te dice en el segundo, es decir, el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo la Ruach HaKodesh dar lugar santísimo, aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo, es decir, el lugar santo, permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Aquí se enseña que el tabernáculo es un símbolo del tiempo. El tabernáculo es un símbolo del tiempo y habla de dos tiempos diferentes. Un tiempo que corresponde al lugar santo y un tiempo que corresponde al lugar santísimo. Si comparamos esto con lo que leímos en el Talmud, sobre la historia del hombre de 6.000 años, y después vendrá el milenio, el Shabbat milenial, encontramos que el tamaño de la casa del tabernáculo que estamos mirando concuerda bien con los 6.000 años, doble de tamaño que el lugar santísimo. 2/3 partes corresponden al lugar santo y una parte al lugar santísimo, 1/3 parte. 2/3 partes y 1/3 parte. El lugar santísimo es el año 6.000. ¿Qué sería aquí entonces el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? 4.000 años. El Talmud dice los 2 primeros días, que son 2.000, desde Adán hasta Abraham Avinu, había un tiempo sin reglas para mucha gente. Había conciencia, estaban las 7 leyes de Noah y demás, pero había mucha confusión, mucha desolación. Cuando vino Abraham Avinu, cuando él recibió su llamado, en medio de este tiempo, él nació en 1948 después de Adán. Entonces él recibió cierto nivel de Torah. Él dice el Génesis, Bereshit, que Abraham guardó mis Torot, mis instrucciones, mis Torás. Entonces hubo 2.000 años, especialmente con la entrega de la Torá en Sinai, con Torá. Y después va a haber 2.000 años de Mashiach, lo cual no implica que la Torá no esté vigente, por supuesto, como él dijo, yo no he venido para quebrantar, sino para cumplir, y hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yud, ni un tagin de la Torah serán destruidos, serán deshechos. O sea, la Torah sigue vigente también en el tiempo de Mashiach. Lo importante
después de 4000 años después de Adán. En el tabernáculo vemos esto configurado, y en el Hebreos capítulo 9, versículo 9 está escrito que este tabernáculo es un símbolo del tiempo. No solamente del tiempo, pero entre otras cosas podemos ver el tiempo en el tabernáculo. Lo cual implica que a la venida de Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, el Mesías que iba a ser sacerdote para llevar su propia sangre como sacrificio delante de Hashem en los cielos a favor de Israel y las naciones, se introduce una era nueva, un nuevo tiempo, una dimensión diferente a lo que había antes. Y en esta dimensión de 2000 años, que son 2 días, entiendes esto como 6000 años, lo puedes entender también como 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Y después viene el Shabbat, ¿no? Cansarás. 6 días con pecado en el mundo y 1 día con justicia en el mundo. Todo concuerda bien. Ahora, en Joel, el profeta Joel, capítulo 2, se habla de este tiempo del lugar santísimo. Está escrito: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, etc. Cuando Yeshua había resucitado, y había sido elevado hasta lo más alto en los cielos, sentado sobre el trono para gobernar sobre las cosas creadas, pero al mismo tiempo fue introducido en un ministerio sacerdotal celestial, según el orden de Melquisedec, que está basado sobre una vida indestructible. Solamente un sacerdote que tenga una vida indestructible califica para ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso él tenía que obtener la resurrección del tabernáculo celestial, que es eterno. Es un servicio eterno. Entonces, solamente a través de la muerte uno obtiene la vida indestructible, por la resurrección, porque Hashem le otorgó una vida indestructible después de la resurrección. Como sumo sacerdote celestial, él fue ungido en los cielos, igual que cuando Aarón el sacerdote fue ungido en la sombra. Aquí abajo, fue ungido en la sombra, aquí abajo en la tierra, en el desierto, que es la fotocopia del tabernáculo celestial. Moshe Rabbeinu estaba viendo lo que hay arriba, y Hashem le dijo: tienes que hacer abajo lo que tú ves arriba, Con otras palabras, Moshe Rabbeinu tenía que haber visto a Yeshua, porque tenía que ungir a su hermano Aarón con óleo santo, como había visto al sumo sacerdote Melquisedec ser ungido.
porque todavía no había sucedido. Sin embargo, en los cielos el tiempo es muy relativo. Entonces, cuando Aarón fue ungido aquí en la tierra, virtieron aceite de oliva sobre su cabeza, barba, sobre sus vestidos, y chorreaba hasta la tierra. El rey David vio eso y escribió uno de los salmos, hablando precisamente de ese evento. Y eso fueron cientos de años después. Por revelación David Amelech, vio como Aarón fue ungido en el momento en el desierto cuando Moshe, su hermano, le puso el aceite, le virtió el aceite sobre su cabeza. Y eso no es solamente que habla de Aarón, sino está proyectándose hacia Mashiach, hacia el momento cuando el Mesías iba a ser ungido en los cielos, de la misma manera como Aarón había sido ungido en la tierra. Y lo que sus cielos bajó sobre sus vestiduras y goteaba en la tierra. Y el templo en Jerusalén está espiritualmente debajo del templo celestial. Son dos mundos paralelos, dos, uno arriba y otro abajo. El aceite bajó a la tierra, al templo donde estaban sentados en Hechos capítulo 2, y todos fueron llenos del Espíritu de santidad, y según el Espíritu daba que hablasen. Y la gente piensa, están borrachos, se comportan como borrachos. La fuerza de esa entrega del Espíritu tambaleaban, no tenían la capacidad de estar equilibrados al 100% con la fuerza de esa venida de la Ruach HaKodesh de forma nueva en esta era mesiánica. Y la gente pensaban que estaban borrachos. En ese momento, Rab Shimon Kefa se levanta, buscan Hechos 2, versículo 14. Versículo 14. Dice, entonces Pedro, Rab Shimon Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Podemos parar ahí. Rab Shimon Kefa entendió por la Ruach HaKodesh que lo que había venido ahora es el cumplimiento del profeta Joel. Hemos pasado del lugar santo al lugar santísimo en el programa de Dios. Del lugar santo al lugar santísimo en el programa de Dios. En el desarrollo del tiempo profético hemos pasado de los 4.000 años y hemos entrado en el 5.º milenio. Y si tú cuentas los 6.000 años como 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estás hablando de los últimos días, ¿a qué se refiere? Si tú pones los 3 últimos, ya es la mitad, ya no.
Si tú pones los 3 últimos, ya es la mitad, ya no es como los últimos días. Si es el último día, no son los últimos días, tienen que ser 2 días, los últimos días. 2000 años. Tú ves en los últimos días, dice después de esto, dice Joel. Si te diste cuenta, hay una cita, no al 100%, como dijo Joel. Rabbi Shimon Kefa, según este texto que tenemos aquí, no citó a Joel al 100%. En Joel dice, y la mitad del capítulo 2, ¿de qué habla? Después de eso. Pero la interpretación que está dando ahora Rabbi Shimon Kefa es que son los últimos días. Entonces, los últimos 2 días de los 6000 años es la era mesiánica. El Mesías estuvo aquí y Él está en el cielo ahora mismo. Y Él está ministrando, está sirviendo como sumo sacerdote delante de Hashem, delante del invisible, día y noche en su templo, a favor de Israel y a favor de la... Día y noche en su templo, a favor de Israel y a favor de las naciones, a favor de ti. Está orando por ti y por mí. Es la era mesiánica. Cuando Yeshua estaba celebrando Sukkot en Jerusalén, estaban el último día de la fiesta virtiendo agua sobre el altar. Es una ceremonia que se hacía en el templo. El altar el último día de Sukkot, como señal de pedir la lluvia, porque es el tiempo de la lluvia que tiene que venir después de Sukkot, pero también pedir el derramamiento del Espíritu de Hashem, porque hay un doble sentido. Y en ese momento, cuando la gente estaba celebrando aguas, no solamente físicas, sino las aguas espirituales, Él se levanta y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. 7, versículo 37 al 39. Y dice: el que cree en mí, como dice el Tanaj, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían recibido los que creían en Él, porque todavía no había sido dado el Espíritu, porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Así es, todavía no había sido glorificado. Así está escrito, si estoy citando bien. Él dijo: el que tenga sed, tiene acceso a sed, tiene acceso a una experiencia durante esta era mesiánica, única en la historia, nueva, diferente, del Espíritu diferente a lo que había antes. Por supuesto estaba el Espíritu aquí, ¿cómo no? Moshe Rabbeinu no tenía el Espíritu de Mashiach. Está escrito en la carta de Rabbi Shimon Kefa que los profetas tenían el Espíritu del Mesías y el Espíritu estaba inmixto. Y el tiempo en el cual el Mesías tenía que venir y morir y resucitar. El Espíritu de Mashiach dentro de ellos hablaba de sus sufrimientos y de su gloria que iba a tener después. Y eso está escrito en los profetas. ¿Cómo no tenían el Espíritu que se da al Mesías para que se convierta en Mashiach? Es el Espíritu de Dios. Es lo mismo. Hay un solo Espíritu.
Entonces, el rey dijo, el Espíritu de Dios ha estado sobre mí. Cuando él estaba refiriéndose a los salmos que había escrito, las profecías y demás. Y vemos como está escrito que el Espíritu de Hashem vino sobre David desde ese día en adelante. ¿Cómo el Espíritu no había sido dado todavía? Cuando vemos en todo el Tanaj que sí había Espíritu. Vemos que son dos cosas diferentes. No es la misma forma de obra del Espíritu en este tiempo mesiánico como en el tiempo algo nuevo, algo diferente. Una dimensión diferente. Un derramamiento del Espíritu diferente a lo que había antes. Y de eso quiero hablar durante estos 2 días. Me gustaría 2 días enteros para hablar de esto. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu en esta era mesiánica? ¿Quieres saber? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Un cuarto más? 49 horas. ¿Más? 49 horas. Esa es la introducción que hemos visto ahora. Si no entendemos esto, apaga y vámonos. Si no entendemos la obra del Espíritu de Hashem en la era mesiánica, mejor no tener esta congregación. Mejor ir a los rabinos. Algunos se van a convertir en judíos y otros van a vivir como Bnei Noach. Y ellos lo hacen mejor. ¿Cuál es la diferencia entre lo que los rabinos puedan ofrecernos y lo que nosotros tenemos en Mashiach? El Espíritu del Mesías derramado en la era. Estoy diciendo que los rabinos no puedan tener el Espíritu de Mashiach, yo he visto cosas ahí, pero el enfoque es diferente, el fluir es diferente, las experiencias son diferentes. Y te digo una cosa, es muy superior a miles de judíos que yo he conocido, espiritualmente hablando. No de conocimiento de Torah, pero espiritualmente hablando. De realidades espirituales. En la era mesiánica ha sido derramado el Espíritu sobre toda carne. Los rabinos discuten si se refiere solamente a los hijos de Israel. O a las naciones también. Hay 2 opiniones. Maimónides enseña que no vamos a entrar en detalles de la discusión de los rabinos porque no es el tema. Ahora, Rabbi Shaul habla de un nuevo pacto, un ministerio del Espíritu, un ministerio que es mucho más glorioso que interpretar las palabras del Rabbi Shaul como antisemitas, como rechazando la Torá, lo que se ha hecho en el mundo cristiano por no comprender las cosas. Cuando Rabbi Shaul está comparando lo que pasó con Moshe Rabenu con las experiencias espirituales y la gloria que existe en la era mesiánica, dice que no es nada de gloria comparado. Él no está despreciando lo que había, al revés.
Pero en comparación, al revés. Pero en comparación no es nada comparado con lo que hay en Mashiach. La gloria que hay en Mashiach. En el pacto renovado en su sangre. Él dice, había tanta gloria en Moshe Rabenu que la gente no podía mirar su cara. Porque había tanta gloria en Moshe Rabenu que la gente no podía mirar su cara porque había tanta luz que se espantaban. Él tenía que poner un velo sobre su rostro. Eso no fue poca cosa, ¿no? Físicamente hablando. Pero dice, nosotros tenemos más gloria. Nosotros tenemos más gloria en el ministerio del Espíritu. En la era mesiánica. Eso está en 2 Corintios 3, si quieres leerlo tú. La primera cosa que sucede con una persona cuando es introducida en este sistema espiritual que pertenece a la era mesiánica es que nace de nuevo. Del Espíritu en la era mesiánica. Y voy a decir los 7 rápido y luego mañana tendremos más tiempo para profundizar en estas cosas. La primera experiencia, y estamos ahora hablando de realidades espirituales, no solamente teoría. La letra mata, pero el espíritu da vida. Si tú tienes conocimiento y no experimentas, para nada te sirve. La primera experiencia en esta era mesiánica es el nuevo nacimiento. Esta era mesiánica es el nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu. La segunda experiencia es el bautismo en el Espíritu o ser sumergido en el Espíritu. La tercera experiencia es ser lleno del Espíritu. La cuarta experiencia es ser adorador en el Espíritu, adorar en el Espíritu. La quinta experiencia es andar en el Espíritu o caminar en el Espíritu, ser llevado por el Espíritu. La sexta experiencia es luchar. Y la séptima experiencia es transmitir el Espíritu a otros. Todas estas cosas vemos en Hechos de los Apóstoles, en las cartas del rey Shaul, en las cartas de Judá y Jacob, Revelación, los libros que son de los escritos mesiánicos, porque son de la era mesiánica. Vemos los 7. Y ahora voy a escribir el nombre de Yeshua en hebreo. ¿Cuál es la primera letra del nombre de Yeshua? Yod. O Yud. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Shin. La tercera, Vav, y luego Ain, y luego Ain. Y como los que escriben usan una pluma, arriba de cada letra hay como subiditas. Si tú miras el nombre actualmente, tú ves que hay 7 picos arriba, 7 llamas. Ese es el Mesías.
el que tiene los 7 espíritus de Dios. El Cordero tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Está escrito así, ¿no? Sí. Es todo figura. Cuando hablo de 7 espíritus es la plenitud del Espíritu de Hashem, que fue derramada sobre él. Él no dio el Espíritu a medida a Yeshua, a los demás profetas sí. Medida. Los rabinos enseñan que cada profeta tenía una medida del Espíritu. Pero Yeshua recibió todo. Por eso es Mashiach, HaMashiach, el Mesías. Él recibió todo. Por eso es Mashiach, HaMashiach, el Mesías. El ungido. Y eso corresponde a un candelabro, ¿no? La menorá, con 7 brazos. Y tenemos un tronco central. No se ve muy bien como estoy ahora con los mismos colores, pero bueno, seguramente lo haces mejor en tu librito ahí. Esta menorá representa el Espíritu de Hashem. En Isaías 11 se habla de 7 manifestaciones del Espíritu. En el medio, y luego habla de las ramificaciones, 6 ramificaciones de ese Espíritu. Es el Espíritu que está sobre el Mesías. Ahora, lo más importante es lo que hay en medio, el eje principal. Si tú miras el eje principal es adorar en el Espíritu. Por eso está escrito en Yohanan capítulo 4 que el Padre busca adoradores. Y Yeshua está hablando también, habla con la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Juan 4, 21 al 24. Yeshua le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios, Elohim, es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Este es el eje principal del culto a Dios en la era mesiánica. Adoración. También lo es en el antiguo sistema. La adoración es lo principal. Si no hay sacrificio, no hay adoración. La palabra adoración en hebreo es hishtachavá, o adorar es hishtachavá. Es una palabra difícil. Significa inclinarse en reverencia. Inclinarse. Aquí tenéis un shofar. Permiso. Este shofar tiene una curva. Según la halajá está prohibido utilizar un shofar recto para cumplir los mandamientos de tocar el shofar. En Rosh Hashanah, en otras fiestas.
Prohibido con un shofar recto. Las fiestas. Prohibido con un shofar recto. Tiene que estar encorvado. Tiene que ser inclinado. Tiene que ser humillado. Solamente los que se humillan sirven para servir a Hashem. Solamente los que inclinan sus cosas son aptos para ser adoradores. Adorar no es gritar. Adorar no es estar en silencio. Adorar es una actitud del corazón, de humillación, de quebranto. Era fuerte en sí mismo. Se llamaba Jacob. Y cuando el ángel le dio el golpe en el muslo, en el lugar más fuerte, en el músculo más fuerte del cuerpo, es aquí, se humilló. Hashem le dijo: tú has vencido. El que se humilla será enaltecido. Ese es el sistema de culto en Israel. Por eso fue llamado Israel. Porque has luchado juntamente con Dios y has vencido. ¿Cómo? ¿Cómo ves? Encorvándote. Si tú te permaneces de pie recto, no sirves para ser adorador. ¿Puedo tocar? Eso suena bien. Otra vez. Ese sonido, ¿sabe qué es? Es el llanto del alma. Es el llanto de un alma que se ha humillado, que se ha quebrantado delante del Creador. Es el llanto, el grito del alma que dice: si no me bendices, no te suelto. Por eso necesitamos cuernos pequeños para Rosh Hashanah, no el grande de antílope, porque es muy Hashem. Yo soy humillado, tengo quebranto, ahí es un tono medio quebrado en ese cuerno. Y tiene que ser así. Eso es lo que hay que escuchar en Rosh Hashanah, para humillarse ante el Rey. Porque Él busca adoradores, no busca adoración. Muy grande la diferencia. No está interesado en tus cantos. Él no necesita nada. No tiene ninguna necesidad nuestro Padre Celestial. Él es el que da todo a todos. Nuestro Padre Celestial. Él es el que da todo a todos. No tiene hambre, no tiene sed, no tiene deseos, no tiene sentimientos. Él busca adoradores, no adoración. Adoración. Él te busca a ti. Él busca corazones inclinados, reverenciándole, que han sido quebrantados. Eso sirve para adoradores. Así que si te sientes quebrantado, eres un buen candidato. Cada vez que entramos en la sinagoga por la mañana y nos inclinamos y decimos: Va'ani bero chasdecha, abo beitecha, eshtahaveh el heichal kodshecha biratecha. Y yo, según la gran gracia, vendré a tu casa, me inclinaré. Ahí usa la palabra eshtahaveh, es el futuro de ishtahavah.
de adorar. Me inclino, es el futuro de Ishtahavá, de adorar. Me inclino hacia la Heichal Kocheja, el templo de tu santidad, Beirateja, tu temor, con tu miedo. Así entramos en la sinagoga por la mañana, cada mañana. Es la forma de entrar a la presencia de Dios, con corazones contritos y humildes. El que también habita en los corazones quebrantados y humillados. Es el lugar de habitación de Hashem. El corazón quebrantado. Hashem busca adoradores. No está interesado en el sonido que sale de nuestras bocas. ¿Qué es lo que suena en el cielo cuando cantas? Cuando tocas. Adorar en el Espíritu. Solamente los que han nacido de nuevo pueden adorar en el Espíritu. Todas estas cosas que hemos mencionado, las 7 cosas, 6 cosas giran alrededor de la adoración. Para poder ser un adorador en el Espíritu. Para poder ser un adorador en el Espíritu, en esta era mesiánica, conforme a lo que el Padre busca, hay que nacer del Espíritu. Vamos a empezar por este lado, que en hebreo es de la derecha a la izquierda. Nacer del Espíritu. Derecha a la izquierda. Nacer del Espíritu. Para adorar en el Espíritu hay que ser bautizado en el Espíritu. Para adorar en el Espíritu hay que ser lleno del Espíritu. Y un adorador en espíritu puede ser dirigido por el Espíritu. Y un adorador en el Espíritu puede luchar y batallar y vencer en el Espíritu. Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Solamente a la medida que nos sometamos a Hashem podemos resistir al enemigo. Sometamos a Hashem, podamos resistir al enemigo. Solamente los adoradores pueden ser luchadores. Solamente los inclinados de corazón pueden vencer en el mundo, en la batalla espiritual. Para enfrentar demonios hay que tener un corazón de temor tremendo delante de Hashem. Y eso es lo que expulsa a los demonios. Transmitir el Espíritu a otros solamente es a través de los adoradores, porque ellos saben dónde está la fuente y saben darle a otros lo que ellos reciben. Darle a otros lo que ellos reciben. El nuevo nacimiento es una experiencia única en la vida. Si has nacido del Espíritu lo sabes. Tal día, tal hora, tal lugar, yo nací de nuevo. Si no has tenido esa experiencia, no eres hijo de Dios en esta dimensión. Hay diferentes dimensiones de hijos de Dios. Hay diferentes dimensiones de hijos de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Yeshua a un judío. Nacidos de nuevo. Es una experiencia real, espiritual, profunda. Algo entra adentro de ti y tú sabes que ahora no soy como yo era antes. Tú lo sabes, tienes testimonio en tu interior que dice, soy hijo de Dios. El hombre. Y Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, yo te daré el testimonio y lo pondrás en el arca. Y eso no solamente habla de cosas de piedra y de madera y de oro, sino también de cosas espirituales en la era mesiánica.
Y eso está en el... Tú sabes que has nacido de nuevo. Si no lo sabes, necesitas nacer de nuevo. Podemos hacer un culto religioso que se parece igual, sin tener esa vida por dentro. Sin tener esa vida por dentro, que es el resultado de la resurrección de Yeshua. Cuando los discípulos de Yeshua estaban encerrados en las puertas, con las puertas cerradas, Él se presentó después de la resurrección. Él se presentó después de la resurrección y sopló sobre ellos y dijo: recibid la Ruach HaKodesh, como si no la tuvieran antes, haciendo grandes milagros y prodigios con el Maestro. La nueva dimensión, la nueva dimensión, el nuevo nacimiento, un soplo a través del Shaliach de Hashem, a través del enviado de Dios, el canal por medio del cual Dios se manifestaba en ese momento. Por medio del cual Dios se manifestaba en ese momento. Sopló. ¿Qué pasó en ellos? Ellos nacieron de nuevo. Estatua de barro en el huerto del Eden, Gan Eden. Él sopló en la estatua de barro y se convirtió en un ser viviente. Un soplo divino creó el primer hombre. Transmitió la misma vida que él había recibido de su padre a la hora de salir de la tumba. Y ahí se creó el nuevo hombre dentro de ellos. La nueva creación. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Son dos hombres. Son dos hombres, uno viejo y otro nuevo. Un mortal y un inmortal. Si no tienes el hombre inmortal, no eres parte de la resurrección. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Está escrito que Yeshua es el último Adán y el segundo hombre. 1 Corintios 15. Último Adán y el segundo hombre. Cuando Él murió, murieron todos. Porque es el representante de todos. Igual que Adam HaRishon es el representante de toda la raza humana, porque todos salieron de Él. Cuando Él pecó, todos pecaron en Él. Van a nacer después. Él es ante Hashem el representante de la raza humana. Como sacerdote, el sumo sacerdote reúne dentro de él todo Israel. Y todo Israel reúne dentro de ellos todas las naciones. Así funciona en el plan de Dios. Todo Israel está entrando ahí. Y todas las naciones también. Cuando Yeshua se presentó ante Hashem, primero cuando Yeshua muere, Él muere como representante de la raza humana, todos murieron. Está escrito así, 2 Corintios 5. Y cuando Él fue resucitado, se resucitó un ser nuevo, un hombre nuevo, el segundo hombre. Esa resurrección es una resurrección para una vida indestructible. Y todos aquellos que son de Mashiach tienen parte en esa vida. Vida indestructible. ¿Tú la tienes? La recibiste cuando naciste de nuevo. Si no naciste de nuevo, no tienes esa vida indestructible. Tú puedes perder esa vida, pero esa vida en sí es indestructible. Tú puedes perder esa vida, pero esa vida en sí es indestructible. Como yo entiendo. Entonces, cuando Yeshua sopló, un nuevo
nuevo ser fue creado dentro de ellos. Nuevo ser fue creado dentro de ellos. Fue Él reproduciéndose en ellos. Porque Él es la cabeza de la raza humana segunda. Él es como Adán. Todos en Adán nacimos de Él. Salimos de sus lomos. En la nueva vida, la resurrección, los que son, se reprodujo la misma vida como en Adán, pero de forma espiritual. Por eso Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, conforme dice el Tanaj, conforme dice el Moshe Rabenu, conforme dicen los profetas de Israel. Si tú crees en mí, conforme ellos enseñan, de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que iban a recibir los que creyesen en Él. Por lo tanto, los que no creyeron en que Él era el Mesías conforme al Tanaj, no recibieron este Espíritu. Y no lo reciben hoy tampoco. Nacer de nuevo. El que ha nacido, nacer de nuevo. El que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Busca conmigo en 1 de Juan, la carta de Yohanan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijitos míos, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Mirad, otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Amados, ahora le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Yeshua, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro, etc. Ahora somos hijos de Dios. Sabes que ser hijo de Dios es lo más grande que uno puede ser. No hay cosa más grande. Es el estatus más elevado que existe en la creación. Ser hijo de Dios. Las mujeres que nacen de nuevo no son hijas de Dios en el Espíritu, son hijos de Dios. En el Espíritu no hay género, no hay hombres y mujeres. Pero jurídicamente, cuando se trata de herencia y todo esto, ellas son hijos en el Espíritu. Hijos de Dios. Y en el Espíritu no hay diferencia entre hombres y mujeres. Los que son hijos de Dios tienen el estatus más elevado en la creación, porque están dentro de Mashiach en los cielos. Yeshua fue elevado hasta lo sumo, muy por encima de todo principado y potestad y autoridad, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió debajo de sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la comunidad, a su congregación, que es su cuerpo. El que está en Mashiach está en la misma posición que Él. Muy por encima de todo principio. Esa es la lucha. Cuando entramos en lo de la batalla espiritual, hay que entender dónde estamos. No luchamos desde abajo para arriba, sino desde arriba para abajo. Sino desde arriba para abajo. No hay lugar más alto en la creación que donde está Yeshua ahora mismo. Él está muy por encima de todos los ángeles. Y los que están en Él tienen la misma posición espiritual.
tienen la misma posición espiritual. Está escrito en Efesios capítulo 2 que nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. En el Mesías Yeshua. Efesios 2, vamos a leer eso. Apúntalo bien y medita sobre esto porque esto es muy importante. 2:6. Podemos leer versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor, los muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Está hablando de la resurrección. La resurrección del Mesías Yeshua es la clave de todo esto. Si Él no hubiera resucitado, apaga y vámonos. No tenemos nada que hacer. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales es decir, dentro de. Él es como una es decir, dentro de. Él es como una habitación, como el arca de Noah. Tú entras dentro de Él y estás dentro de Él en el cielo. Nos sentó en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua, a fin de poder mostrar en el Mesías Yeshua, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por la bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Esta es la obra de la nueva creación, el nuevo nacimiento. Procuras ser judío para subir de nivel, estás despreciando la obra que Hashem ha hecho en Mashiach. Estás despreciando la adopción como hijo que tú recibiste en Él, y para nada te sirve Mashiach. Cuando ya tienes lo máximo, ese es el mensaje de Gálatas, con pocas palabras. Si ya lo tienes, ¿quieres subir por encima? ¿O estás despreciando lo que realmente eres? ¿Estás despreciando lo que realmente eres? Si eres hijo de Dios, ¿por qué quieres ser algo más? No se puede. No estoy hablando de retomar herencias y seguir con el plan de Dios para su vida. No estoy hablando de herencias y seguir con el plan de Dios para su vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de estatus espiritual. Estoy hablando del nivel en el espíritu. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es lo más grande que hay. A mí me sentaron en el último asiento del avión cuando volaba desde Estocolmo hasta Nueva York. Estocolmo hasta Nueva York. No quiero pagar extra por los asientos, ni quiero pagar extra por viajar en primera clase. Quiero estar en el avión y llegar al destino. Además estaba durmiendo todo el tiempo prácticamente. Me estoy preparando para el cambio de horario y todo eso. Cuando paso por los de la primera clase, yo miro cómo están ahí, con sus trajes muy bonitos, muy alto estatus, ¿verdad? Ellos pagaron 3, 4, 5 veces por ese boleto, ese viaje, que yo también voy a viajar. Y me pusieron la última, número 33, en la ventana. No había nada detrás de mí. Y sabes, yo soy mucho más alto que los que están en la primera clase. Soy hijo de Dios. Yo no necesito
esas cosas. Eso es de este mundo, la vanagloria de la vida. Quizás uno de ellos sea hijo de Dios también, pero esas cosas no tienen importancia. Si buscamos esto, no entendemos lo que Hashem ha hecho. Buscamos esto, no entendemos lo que Hashem ha hecho en Mashiach. Nuestro enfoque tiene que estar en estas cosas. Y hay de aquella congregación que deja de enfocarse sobre estas cosas. Se va a perder el norte, va a perder el rumbo. Algunos irán con los rabinos y negarán a Yeshua. Otros irán al mundo buscando cosas del pecado. Si no entiendes esta obra de Mashiach, si no entendemos esto como congregación, estamos en peligro de extinción, porque es la base de todo lo que hacemos. El nuevo nacimiento es la base de esta comunidad. Yo espero que sea así, yo estoy seguro de que es así. Pero no siempre se habla de eso. Nacido de nuevo, ¿qué impide que nazcas de nuevo? Si tú quieres humillarte, pedir perdón por tus pecados, entregar tu vida a Hashem y decir, a partir de ahora, yo bajo del trono de mi corazón. Ahora, el reino, estoy dispuesto a servirte, no se haga mi voluntad sino la tuya. Heme aquí, perdóname, purifícame, tómame como tu hijo. Reclamo la obra de Yeshua para mí. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que Dios le resucitó de los muertos. Y yo me apropio de su sacrificio por mí, para que Dios me perdone mis pecados. Dios perdona los pecados. Dios perdona los pecados por causa de la muerte de Yeshua, no por otra cosa. Dios perdona a los judíos en Yom Kippur por causa de la muerte de Yeshua. Dios perdona a cualquier persona de la historia que le pida perdón por sus pecados por causa de la muerte de Yeshua. Yeshua llevó los pecados de todos los seres humanos de toda la historia. Y Él sufrió por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados y Dios nos libera de la carga de nuestros pecados para que podamos ser librados de esa carga a través de Yeshua. Si tú aceptas esto, el Espíritu de Dios entra dentro de ti y naces de nuevo. Tenía 5 años, 1967, en el verano. Yo nací de nuevo. Recibí los efectos de la muerte del Mesías de Israel y recibí el poder de la resurrección y nací de nuevo. Si no has nacido de nuevo, esta es la noche para ti. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo pido que tú utilices estas palabras que han salido de mi boca para la salvación de todos los que escuchan este mensaje. Que no haya ninguno que escuche este mensaje. Que no haya ninguno que escuche este mensaje que se pierda, que no pueda ser parte de la resurrección el día de la venida del Mesías. Gracias por el poder de la resurrección, gracias por el poder de la convicción de tu Espíritu. Gracias por el poder de la convicción de tu Espíritu. Gracias por la obra de Mashiach que tú has hecho. Gracias por la resurrección. Gracias porque Él está vivo ahora y su Espíritu está aquí en este momento.
operando en los corazones y también revelando cosas nuevas que no se sabían. Pido que lo que es de ti permanezca en los corazones, que sea establecido en esta comunidad y en las almas que escuchan este mensaje. Gracias. Sabemos que cuando Él venga y se manifieste, seremos semejantes a Él. Gloria a tu nombre, Padre Celestial, por todo lo que hay.